después resolver los ejercicios. Bueno, teorema de Rolle. Entonces, vamos a considerar una función, sea f, una función tal que cumple con 3 hipótesis. 1. F es continua en el intervalo cerrado AB. Acuérdense, ser continua en un intervalo cerrado es ser continua en el intervalo abierto y continua por derecha en el extremo A y continua por izquierda en el extremo B. 2. Ahora contesto. F es derivable en el intervalo abierto AB. ¿Sí? Por la misma cuestión de siempre. Ahora, para la derivabilidad pedimos el intervalo abierto. No nos preocupamos lo que pasa en el extremo. 3. F de A igual a F de B. Si se cumplen esas 3 condiciones, entonces lo que podemos afirmar, o lo que afirma Rolle, es que en el intervalo abierto AB, tal que la derivada de la función en C es 0. Si quieren, de otra forma, hay un punto crítico. La función tiene un punto crítico en C porque la derivada es 0. Conrado pregunta si pide que enunciemos un teorema. Hay que saberlo de memoria, muy formal, o poder expresarlo con tus palabras. Si lo expresan con las palabras de ustedes, está bien. Lo importante en un teorema, acuérdense, es en el enunciado ustedes tienen la hipótesis. Por ejemplo, en este caso, las hipótesis son estas 3. ¿Sí? Y la tesis, que es lo que afirma el teorema. Dice, si se cumplen las hipótesis, entonces se cumple la tesis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se tienen que acordar. Si la escriben de otra forma, está bien. Pero, por ejemplo, si les dicen Rolle, bueno, acuérdense que se tienen que cumplir estas 3 cosas, ¿no? Pero lo pueden escribir como ustedes quieran. Bueno, entonces, ¿qué dice este teorema? Fíjense, vamos a verlo con un dibujito. Lo que nos dice es que si ustedes tienen una función que es continua en un intervalo cerrado AB, pónganse, ese intervalo cerrado AB, es derivable en ese intervalo, y además se cumple que f en A vale lo mismo que f en B, entonces lo que voy a hacer es el dibujo de una función continua y derivable en el intervalo abierto, pero que cumpla que en los extremos vale lo mismo. ¿Sí? Algo así, por ejemplo. Bueno, lo que afirma este teorema es que en algún punto del intervalo abierto AB, la derivada tiene que ser 0. O sea, la curva tiene tangente horizontal. En este caso, por cómo hice el dibujito, sería acá. ¿Sí? Ejemplo, si quieren, ese es un ejemplo 1. Para una f de x. Supónganse un ejemplo 2. La función inclusive podría ser constante en el intervalo. A, B, y supónganse que la función es constante en el intervalo. Bueno, fíjense que de vuelta lo que se cumple es que en los extremos vale lo mismo, es continua en el intervalo cerrado y es derivable en el intervalo abierto. ¿Sí? Y la derivada de la función constante es 0. O sea que en este, por ejemplo, en el ejemplo 2, existe un C en AB. Sí, obviamente se cumple trivialmente y en particular es cualquier C que ustedes tomen. ¿Sí? Para cualquier C que ustedes tomen, la derivada es 0. O sea, en el caso 2 existen infinitos C. En el caso 1, en el ejemplo 1, mejor dicho, existía 1. Lo que afirma el teorema es que existe 1. ¿Sí? Ahora, no dice que sea uno solo, pueden ser muchos. ¿Sí? Podrían tener, por ejemplo, un ejemplo 3,
Supónganse, tienen AB, A y B. Eso es lo importante, que la función en A y en B vale lo mismo. Y puede hacer, qué sé yo, algo así. Fíjense, en este caso hay muchos C en los cuales la derivada es 0. ¿Sí? ¿Ven? En todos estos, la curva tiene tangente horizontal. Esencialmente, coloquialmente lo que me está diciendo este teorema es, bueno, si la función es continua en el intervalo cerrado, es derivable en el intervalo abierto AB, y en los extremos del intervalo vale lo mismo, ¿sí? Quiere decir que si subió, en algún momento tiene que empezar a bajar de vuelta. Si bajó de más, tiene que empezar a subir de vuelta. Pero de algún modo las subidas y las bajadas se tienen que ir compensando de forma tal que el valor que toma la función en ambos extremos sea el mismo. ¿Sí? Y entonces, en esas compensaciones, digamos, cuando de subir tiene que empezar a bajar, cuando de bajar tiene que empezar a subir, como la función es derivable, la derivada tiene que valer 0. Por eso, la conclusión, digamos, o sea, es algo esperable, ¿no? ¿Se entiende? ¿Está? A ver, una observación es como, a ver, siempre, si uno para enunciar un teorema, para afirmar algo, dice, se tiene que cumplir tales cosas para poder afirmar que se cumple la tesis del teorema, ahí vuelvo al último ejemplo, quiere decir que si no se cumple alguna es porque la conclusión del teorema falla. Eso les voy a mostrar ahora. Bueno, en el último ejemplo, verán lo mismo, o sea, yo me hice el dibujo, vos te podés inventar el dibujo de cualquier función continua y que sea suave, o sea, que no pegue saltos bruscos, en un intervalo AB de forma tal que en A y en B valga lo mismo. ¿Sí? Entonces lo que dije es, para que valga lo mismo en A y en B, quiere decir que, por ejemplo, en el ejemplo 2 vale lo mismo porque es constante, ¿sí? Vale lo mismo en todo el intervalo. Entonces, en cualquier punto del intervalo la derivada es 0. En el ejemplo 3 hice muchas subidas y bajadas, ¿sí? O sea, imagínense, ustedes suben un poco, después bajan de más, después suben un poco de vuelta, bajan de más, suben de más, y tienen que llegar a un valor tal que f de A sea igual a f de B. Entonces quiere decir que para compensar esas subidas y bajadas, ¿sí? Ustedes tienen que haber cambiado de sentido de movimiento, si quieren. O sea, si crecían de más, después tienen que empezar a decrecer. ¿Sí? Pero crecer cuando la función es derivable implica derivada positiva. Decrecer implica derivada negativa. O sea que donde se produce ese cambio de comportamiento, la derivada va a ser 0. ¿Sí? Y lo mismo en cada una de las onditas, digamos. ¿Sí? O sea, lo importante es que si el punto de partida, la altura del punto de partida es igual a la altura del punto de llegada y la función es suave en ese intervalo, ¿sí? Entonces en algún momento si crecieron, tienen que empezar a decrecer para volver al mismo punto. O si hubieran decrecido, tienen que empezar a crecer para volver al mismo punto, a la misma altura. ¿Sí? Eso es lo que dice Rolf. En el lugar donde cambia ese comportamiento es un extremo en el cual la derivada es 0. La observación que quiero hacer es que las tres hipótesis son imprescindibles. O sea, si falla alguna, el enunciado del teorema puede ser falso. ¿Sí? Entonces, si no se cumple 1, la hipótesis 1, el teorema falla.
¿Sí? O sea, si no se cumple uno, por ejemplo, que la función no sea continua, pueden cumplirse las demás. Fíjense, ejemplo, voy a considerar la función f de x dada por x si 0 es menor o igual que x menor que 1, 0 si x vale 1. Entonces, fíjense que el gráfico de esta función es entre 0 y 1, tengo la recta identidad. Y en 1 la hago saltar a 0. O sea, acá tengo una discontinuidad de salto. Entonces, fíjense, se cumple la hipótesis 2 del teorema, porque la función es derivable en el intervalo abierto 0, 1. Se cumple la hipótesis 1, porque la función f0, f en 0 y f en 1 valen lo mismo. ¿Sí? Pero no se cumple la hipótesis 1, porque la función no es continua en el intervalo cerrado AB. Entonces, notar que en este ejemplo f es discontinua en x igual a 1. ¿Sí? Y además, f' en x vale 1 para todo x en el intervalo abierto 0, 1. ¿Sí? Vale 1, olvídense de los extremos. En el intervalo abierto está definida como la identidad x. Su derivada es 1. ¿Sí? Por lo tanto, eso, si la derivada es 1 en todo el intervalo abierto, quiere decir que no existe ningún c en 0, 1 en el cual la derivada valga 0. O sea que no se cumple la conclusión del teorema de Rolf. ¿Sí? Si no se cumple la hipótesis 2, el teorema también falla, o puede fallar. ¿Sí? O sea, no podemos garantizar que valga. O sea, si la función no fuera derivable en el intervalo abierto, pero cumpliera con los otros requisitos, digamos, por ejemplo, este es el típico ejemplo de siempre cuando la función no es derivable. La función valor absoluto de x, por ejemplo, en el intervalo cerrado menos 1, 1. Ahí está. ¿Sí? Esa función, entonces es la famosa b corta, el gráfico. Fíjense que cumple con la hipótesis 1, porque es continua en todo el intervalo cerrado. Cumple con la hipótesis 3, porque f en menos 1 vale lo mismo que f en 1, pero no cumple la hipótesis 2. ¿Sí? O sea, no cumple el hecho de ser derivable en todo el intervalo abierto. ¿Sí? Notar que, vamos a poner, f no es derivable en x igual a 0. Y el teorema falla. El teorema falla, pues, bueno, lo que tienen es que f' en x es, si x está a la derecha de 0, vale 1. Si x está en 0, 1 abierto. Y a la izquierda de 0, fíjense que tiene una recta dependiente menos 1. Entonces vale menos 1 si x está en menos 1, 0. Por lo tanto, de vuelta, no se cumple la conclusión del teorema de Rolf. No existe ningún c en 0, 1 tal que f' en c valga 0. Sí, Lautaro. Desde ahí, ¿te sirve? ¿O toda la hoja? Vamos. Perfecto. Bueno, y si no se cumple la hipótesis 3, el teorema también falla. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? O sea, necesitan una función que sea continua en un intervalo cerrado
que sea derivable en el intervalo abierto, pero que no se cumpla que valga lo mismo en los extremos. Bien, Antonio. Exacto. Ahí respondo, Diego dice, profe, ¿no sería en los dos intervalos que no existe? ¿Vos decís la función valor absoluto? No. Donde no existe la derivada, que hicimos la cuenta, fue el primer ejemplo de cuando vimos funciones no derivables, es en el 0. ¿Sí? En el 0 no es derivable, porque ahí está el cambio abrupto dependiente. Si tomás cualquier otro punto acá, que es el x0, ahí sí la función es derivable. Y si el x0 es negativo, la derivada es menos 1. Justamente el gráfico es una recta dependiente menos 1. Y acá es 1. Cuando aclara que no existe. Ah, sí. Pará. Perdón, sí. Tenés razón. El intervalo que estaba considerando en el ejemplo 2 es el intervalo cerrado menos 1, 1. Entonces, no existe el C en el intervalo abierto menos 1, 1. Gracias. Sí. Está bien. Acá me confundí, puse 0 e iba en menos 1. Y el ejemplo 3, a ver, Antonio tiró una función, ¿me la querés decir más explícitamente? Por ejemplo, función intervalo. Bien. Ahí le respondemos a Vera. Exactamente, una lineal que no es paralela a f de x, por ejemplo, f de x igual a x en un intervalo 0, 1, digamos, si quieren. Entonces, en 0, 1, fíjense que en el gráfico de la identidad, la función es continua, se cumple 1, se cumple 2, porque la función es derivable en todo el intervalo, abierto, pero no se cumple que la función en los extremos valga lo mismo. Entonces, f de 0 es distinto a f de 1. Y no existe ningún c en el intervalo abierto 0, 1 en el cual la derivada sea nula. De hecho, la función está creciente en todo el intervalo, o sea que la derivada es positiva, siempre. La derivada es 1. Ah, bien, perdón. Bueno, Antonio, ahí me vi que viste otro intervalo, da igual. ¿Sí? Gino pide que vuelva a mostrar el 2. Ahí está el 2 entero. Vera, no sé desde cuándo se te desconectó, pero estamos viendo el teorema de Rolle. ¿Sí? En realidad, enunciamos el teorema de Rolle, creo que ahí estabas, ¿sí? Porque me habías preguntado por el ejemplo 3. No, y la observación estamos viendo es un detalle de decir que si no se cumple alguna de las tres hipótesis del teorema de Rolle, entonces el teorema no necesariamente es cierto. Esencialmente, esto es lógica, digamos, o sea, porque el teorema de Rolle les dice que si se cumple P y se cumple Q y se cumple R, entonces se cumple S. ¿Sí? Si se cumplen esas tres hipótesis, entonces se cumple S. Lo que les mostré es que si alguna de estas es falsa, en un ejemplo les mostré si P es falsa, si Q es falsa, o bien si R es falsa, entonces no necesariamente se cumple S. Podría ser que se cumpla, pero no lo podemos garantizar. Lo que asegura Rolle es esto, que si se cumplen las tres, se cumple ese. Si alguna no se cumple, ese podría no cumplirse. ¿Está? Entonces, escribiéndolo en términos lógicos, por ejemplo, en la observación 1, vimos que un ejemplo en el cual no se cumple P, y se cumple Q, y se cumple R, pero no se cumple S.
No sé si les gusta esto de escribir las cosas en términos de proposiciones lógicas o no. En la observación 2, vimos un ejemplo en el cual se cumple P, pero no se cumple Q, se cumple R, pero no se cumple S. Y en el ejemplo 3 vimos se cumple P, se cumple Q, pero no se cumple R, y entonces tampoco se cumple S. Eso fue lo que hicimos. ¿Sí? Bueno, ahí te va a quedar el video con los 3 ejemplos. ¿Se entiende? Fíjense que el teorema de Rolle lo que dice, vamos a analizarlo gráficamente, es que notar que esto es una observación para pasar al teorema siguiente, que es el teorema del valor medio. Fíjense que lo que me está diciendo Rolle es que si ustedes tienen una función que cumple con las 3 hipótesis, o sea, es derivable, es continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto y además vale lo mismo en los extremos, lo que afirma es que hay un punto C en el cual la tangente al gráfico es horizontal. ¿Sí? O sea, en este C lo que tienen es que f' vale 0. En definitiva, o dicho de otra forma, lo que está afirmando es que la tangente, vamos, ya que tenemos acá la regla de Ruffini, ¿se acuerdan? Lo que afirma es que la tangente es paralela, si quieren, a la recta secante que pasa por los puntos AF de A, BF de B. Eso es lo que dice Rolle. El teorema que vamos a anunciar ahora lo generaliza el teorema de Rolle para el caso en el cual la función no necesariamente valga lo mismo en A y en B. ¿Sí? O sea, esta recta, para el caso en que la recta secante que une los dos extremos de la curva no sea necesariamente horizontal. Y se llama teorema del valor, en cambio de hoja, se llama teorema del valor medio o teorema de Lagrange. Tiene nombre y apellido. Teorema del valor medio o de Lagrange. Nunca de memoria, Lautaro. Bueno, entonces el teorema de Lagrange, esencialmente, las hipótesis son las mismas que las del teorema de Rolle, pero relajamos la tercera. No vamos a pedir que la función en los extremos tome los mismos valores. Entonces vamos a pedir sea f una función tal que 1. F es continua en el intervalo cerrado AB. 2. F es derivable en el intervalo abierto AB. Y no pido 3. De hecho, ya perdí la hoja. ¿Está Roll? Fíjense que hasta acá estamos igual, pero no voy a pedir 3. ¿Sí? No pido que f de A sea igual a f de B. O sea que es un poco más flexible este teorema. Entonces, lo que afirma es que existe un C en AB tal que la derivada de la función en C ahora no va a ser 0, sino que va a ser f en B menos f en A sobre B menos A.
Fíjense que este teorema generaliza al de Rolle, porque si f de A fuera igual a f de B, ¿sí? Agrego la hipótesis 3 de Rolle, f de A igual a f de B, entonces me queda f' de C igual a 0. O sea que este es un caso, si quieren pueden decir que el teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio. Bueno, y hasta ahí el enunciado, ¿sí? Observación. Fíjense que esta expresión, f de B menos f de A sobre B menos A, no es otra cosa que la pendiente de la recta secante, vamos a poner secante, entre paréntesis, pues podría no poner la palabra, que pasa por los puntos A, f de A y B, f de B. ¿Está claro eso? Ahí con el dibujo capaz quede más claro. Entonces, fíjense, lo que dice Lagrange es que imagínense que tiene una función cuyo gráfico en el intervalo AB hace algo así. O sea, tiene que ser continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, ¿sí? O sea, tiene que ser suave. Esa curva tiene que ser suave. Si trazan la recta secante que pasa por los puntos AF de A y BF de B, sería esta, digamos. ¿Está? Esperen que voy a poner F de A y F de B. ¿Sí? Esta es la recta secante, que tiene pendiente f de B menos f de A sobre B menos A. ¿Está bien eso? Cuando ustedes quieren obtener la ecuación de una recta, acuérdense que para obtener la pendiente hacen la variación en los puntos de I, o sea, I2 menos I1, menos la variación en los X. X2, perdón, menos no, dividido. La variación en los X. X2 menos X1. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. F de B menos F de A dividido B menos A. Eso me da la pendiente de esta recta que acabo de dibujar. Bueno, ¿y qué afirma el teorema? Lo que afirma el teorema es que si ustedes van recorriendo a lo largo de la curva las rectas tangentes en cada uno de los puntos, cuando me voy moviendo así, fíjense, voy con la regla y voy para cada punto, me voy fijando cuál es la recta tangente. En este caso, obviamente, lo estoy haciendo más a ojo. Bueno, lo que me afirma es que hay algún C para el cual la recta tangente es paralela a la recta secante. O sea, por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo con otro color. Ahí. Lo que afirma el teorema es que hay un C, en este caso está por acá, o sea, el C lo miro acá en el eje X, tal que la derivada de la función en el C, es decir, la pendiente de la recta roja, que es tangente a la curva en C, es paralela, o sea, tiene la misma pendiente que la recta secante. ¿Se entiende? Entonces, la roja es una recta con pendiente f' en C. Lo que dice el teorema es que existe un C en el intervalo abierto en el cual pasa eso. No me dice ni quién es, ni tampoco me da una receta para calcularlo. ¿Sí? Solamente me dice que existe. ¿Se entiende? Podría decirse, podría decirse. A ver, en el apunte, Diego, tienen la demostración de este teorema, si la quieren ver. ¿Sí? No, no las vamos a dar ni se las vamos a pedir, ¿sí? Pero en el apunte están las demostraciones. Pero me interesa que se entienda, digamos, al menos cualitativamente, qué significa el teorema.
lo que dice el teorema. Voy a compartirles una pantalla también con una simulación en GeoGebra que muestra esto justamente. A ver, ahí voy. Bueno, ahí se ve. Bueno, este es el gráfico de una función. El azul es el gráfico de una función que acá está escrita. Ustedes la pueden, ahora les mando el link, ustedes pueden jugar acá y modificarla. La función es 1/8 de x cubo menos 3 medios de x. ¿Sí? Y el gráfico es el azul. ¿Sí? Y lo que hace acá es un análisis. Ustedes pueden mover también el intervalo en el que la consideran. ¿Sí? Qué sé yo, supónganse ahí, por ejemplo, si moviendo estos puntitos, el extremo inferior y superior del intervalo, por ejemplo acá, estoy en el punto, bueno, fíjense, este puntito A y el puntito B son los extremos del intervalo que uno analiza. En este caso A vale -4, acá está escrito, y B vale, bueno, lo quise poner en 0, está casi en 0. ¿Sí? No estoy mirando el chat, así que si alguien me habla, si alguien quiere decir algo, que hable. Entonces, lo que me dice este teorema es, fíjense, para esta elección de intervalos, se fija en el punto de coordenadas AF de A, que es ahí donde estoy parado con la manito. Se fija en el punto de coordenadas BF de B, que es donde estoy parado ahora con la manito. Traza la recta secante, o sea, la recta que une esos dos puntos. Y fíjense que calcula la pendiente de esa recta. 0,51 le da en este caso. Fíjense, está el cálculo acá a la izquierda. F de B menos F de A sobre B menos A es 0,51. ¿Sí? Entonces, lo que hace esto es encuentra el valor de C en el cual la recta tangente a la curva azul en ese intervalo vale exactamente lo mismo. Fíjense acá donde estoy marcando, se fija donde la recta tangente tiene pendiente 0,51 y encuentra que el valor de C en este caso es este, menos 2,32. ¿Sí? Bueno, fíjense que uno puede ir cambiando el intervalo, qué sé yo, por ejemplo ahí cambié el intervalo, fíjense, estoy en B, F de B, me cambió, se hizo más chiquita la pendiente de la recta secante. Entonces me muestra de vuelta, bueno, sí, existe un punto C en el intervalo abierto, menos AB, ¿sí? En el cual la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la recta secante. Y eso es lo que muestra, digamos, esta animación siguiente. Bueno, no es una animación porque ustedes son los que la animan, entonces pueden cambiar la función, pueden cambiar los puntos, y fíjense que si la función que ustedes eligen cumple con las hipótesis, o sea, es continuo en un intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, van a poder chequear efectivamente que se cumple el teorema. Más aún, les calcula, aunque sea en forma aproximada, el valor de C. ¿Sí? Fíjense, si yo voy cambiando las pendientes de las rectas secantes, también me va encontrando el C que cumple. Por ejemplo, ahí fíjense, tomé el intervalo -4, 2. Ahí F de A vale lo mismo que F de B. Más aún, estoy en una situación, estoy en el caso del rol, ¿no? Le agregué la hipótesis 3. F de A vale lo mismo que F de B. ¿Qué garantiza el teorema? Que existe un C en el intervalo abierto tal que la derivada vale 0. Fíjense, y ahí está calculado el C1.